Muy buenos días a todos y bienvenidos a lo que será mi última plática en este congreso. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias a Janet Thanos por haberme invitado. En los próximos 40 minutos, más o menos, vamos a hablar de enfermedad degenerativa de la columna lumbar y vamos también a repasar la llamada nomenclatura 2.0, que es la terminología la cual usamos actualmente para describir estos cambios de enfermedad degenerativa. Así que vamos a repasar algunos conceptos generales de enfermedad degenerativa, como ya dije, repasar la terminología, pero al mismo tiempo quiero repasar con ustedes algunos hallazgos, los cuales no están incluidos en esta nomenclatura, y esos son edema de los pedículos, estenosis congénita de la columna, estenosis de los agujeros de conjunción y la cronicidad de los hallazgos. Comencemos con decir que si hacemos resonancia magnética en pacientes que tienen más o menos 18 años de edad, vamos a encontrar cambios degenerativos en 25% de aquellos pacientes que no tienen dolor de espalda, pero vamos a encontrar estos cambios en 60% de los pacientes que tienen dolor de espalda. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando estamos jóvenes hay una correlación con la presencia de los llamados cambios degenerativos y la sintomatología del paciente, pero al pasar de los años esta correlación se pierde. Y si hacemos resonancia magnética, más o menos a los 65 años de edad, vamos a encontrar cambios degenerativos en casi todas las personas, independientemente que tengan o no tengan síntomas. Y algunas veces la presencia de estos cambios pueden estar en regiones las cuales no explican la sintomatología de los pacientes. Lo que sabemos es que al pasar el tiempo, todos vamos a encontrarnos con degeneración de los discos, pérdida de señal en T2 de los discos, indicando deshidratación de los discos, pérdida de altura de los discos y una protrusión difusa de los discos. Si vemos en esta tabla obtenida de un artículo publicado hace algunos años en la JNR, vemos que más o menos a la edad de 60 años, más o menos del 70 a casi el 90% de nosotros vamos a demostrar por lo menos uno de estos hallazgos. Pero cuando llegamos a los 80 años, del 85%, casi al 100% de nosotros vamos a demostrar uno de estos cuatro hallazgos. Así que estos cambios en la columna, principalmente lumbar, son inevitables con el paso de los años. Sabemos que todos nosotros vamos a tener por lo menos un episodio o más de un episodio de dolor de espalda durante nuestra vida. Y que el significado, como ya dije, de las anormalidades que encontramos en resonancia magnética es un poco dudoso porque en muchos de nosotros no van a explicar los síntomas que tenemos. Sin embargo, lo que sabemos muy bien es que si tratamos a los pacientes con dolor de espalda de una manera conservadora, se les dan antiinflamatorios no esteroideos, se les da fisioterapia, sabemos que la mayoría de síntomas van a mejorar o van a desaparecer en un tratamiento conservativo que va a durar más o menos de 2 a 3 meses. Hay un pequeño porcentaje, más o menos 10% de los pacientes de los cuales no mejoran. Sabemos también que en estos pacientes que no mejoran son los pacientes que debemos hacer resonancia magnética y que los hallazgos han llevado a un aumento marcado del número de procedimientos quirúrgicos en estos pacientes. Hoy en día en Estados Unidos, la tercera cirugía más utilizada es la cirugía de la columna lumbar, con más de 1 millón de pacientes operados cada año. Sabemos que la primera cirugía en Estados Unidos es la inserción de lentes intraoculares para cataratas. Pero hablando de la columna, en la última década el aumento de fusión de la columna lumbar ha aumentado más del 150% y sabemos que no es un procedimiento benigno, sabemos que hay morbilidad y que complicaciones se van a encontrar más o menos en una cuarta o una tercera parte de estos pacientes. Así que lo mejor es no operar en estos pacientes si no tenemos necesidad de operar en ellos. Ya dijimos que más o menos 80-90% de los pacientes van a tener una mejoría con tratamiento conservador y les quiero mostrar aquí el siguiente caso. En la parte izquierda de la pantalla ven ustedes una herniación del disco extendiéndose superiormente en el espacio epidural posterior a L4 y lo vemos en la vista axial como una herniación de un disco parasagital con compresión de las raíces nerviosas y compresión del saco tecal. Sin embargo, después de 10 semanas el paciente ya estaba bastante bien, se le repite la resonancia magnética y vemos que ese disco ha completamente desaparecido. Hay una pequeña protrusión de disco en la misma
región donde estaba el disco herniado y vemos que esta banda de hiperintensidad en la parte posterior del ánulo fibroso, lo cual es una fisura del ánulo, pero sin embargo, para el momento de la segunda resonancia magnética, el paciente ya no estaba sintomático y por lo tanto no hubo necesidad de hacer nada. Aquí tenemos otro paciente, podemos ver la protrusión de un disco en la región foraminal, la vemos en las vistas T2 y lo vemos en la vista T1 y vemos que 2 años más tarde al paciente se le repite la columna lumbar porque tenía síntomas ya no en esa localización sino en otra localización y vemos que ese disco ha desaparecido completamente. Tal vez si vemos cuidadosamente esta resonancia magnética de seguimiento no es completamente normal porque podemos ver que ha habido un poquito de atrofia del ganglio dorsal de la raíz nerviosa y asimismo la grasa no está tan limpia como el lado contralateral, pero estos hallazgos no son significativos para el paciente porque el paciente en estos momentos ya no estaba sintomático. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de los pacientes los síntomas no mejoran y en otro más pequeño porcentaje de los pacientes los síntomas pueden empeorar, como vamos a ver en estos 2 pacientes que les muestro en esta pantalla. Comencemos con el primer paciente que está en la parte izquierda de la pantalla. Aquí vemos que cuando el paciente presentó con dolor de espalda tenía una pequeña fisura anular que la vemos como esta área brillante en T2 en la parte posterior del disco y tenía una pequeña protrusión que posiblemente sí estaba ligeramente comprimiendo la raíz nerviosa, pero el paciente después de 8 semanas se encontraba mucho peor, se le repitió la resonancia magnética y claramente ahora podemos ver la protrusión de un disco parasagital herniado con compresión significativa de la raíz nerviosa y del sacotecal. En el segundo ejemplo, en esta pantalla, en la parte derecha, tenemos un paciente que tiene un abombamiento discal a nivel de L4, L5, y noten que tiene también una fisura anular en la parte infero-posterior del ánulo fibroso. 8 semanas más tarde, el paciente está con síntomas, los síntomas han empeorado y ustedes claramente pueden ver ahora posiblemente extrusión, vamos a hablar de estos términos en unos minutos, del disco con migración inferior al espacio ventral epidural posterior a la vértebra L5. Así que la resonancia magnética no está indicada en todos los pacientes, no está indicada en el momento que el paciente presenta con síntomas. Estos pacientes se tratan de un punto de vista clínico, como ya dijimos, de 8 a 12 semanas con un tratamiento conservador, pero en los pacientes en los cuales no hay mejoría o hay empeoramiento de los síntomas, entonces estos pacientes van a requerir en cualquier momento de este tratamiento una resonancia magnética. También vamos a hacer resonancia magnética en aquellos pacientes que en el momento de presentación tienen síntomas atípicos. ¿Cuáles son los síntomas atípicos? Son disfunción motora, son síntomas los cuales se localizan a nivel de la cola de caballo o el cono medular y dolor muscular. Y muchas veces, como en el paciente que les muestro en la parte derecha de la pantalla, vamos a encontrar hallazgos los cuales pueden ser un poquito diferentes a lo que pensábamos que los pacientes iban a tener. En este paciente, en una imagen T1 posgadolíneo, pueden ver ustedes la presencia de 2 masas necróticas que captan contraste en su periferia en los músculos paraespinales y este paciente no tenía ninguna historia de cáncer, pero cuando se le hizo una biopsia de estas masas superficiales se encontró que este era carcinoma metastático de mama. Así que ocasionalmente cuando los pacientes presentan con síntomas atípicos, principalmente dolor muscular, les debemos de hacer resonancia magnética. Bueno, pasemos ahora a hablar un poquito de la anatomía y quiero comenzar hablándoles del disco intervertebral. El disco intervertebral generalmente nos imaginamos nosotros que es el núcleo pulposo y el ánulo fibroso en su parte periférica. Sin embargo, el disco intervertebral es una unidad en que una región de esa unidad no se va a degenerar sin que haya degeneración y cambios en otra región. Entonces, el disco intervertebral está compuesto por los platillos cartilaginosos de cada vértebra inferior y superior, por el ánulo fibroso, por el núcleo pulposo en su parte central, pero también por los ligamentos, principalmente el ligamento longitudinal posterior y los ligamentos amarillos, así como las facetas articulares. El disco puede estar intacto, pero si nuestras facetas se degeneran, entonces va a haber engrosamiento del ligamento amarillo y eso va a llevar a degeneración del disco y todo esto va a llevar a estenosis del canal.
Bueno, para repasar un poquito de la parte central del disco. La parte central del disco está configurada en su parte central del núcleo pulposo. El núcleo pulposo contiene fibras altamente hidratadas y es brillante en T2, y estas fibras van a proteger de fuerzas verticales, de fuerzas compresivas. El ánulo fibroso es menos hidratado, por lo tanto es hipointenso en T2, y va a estar en la periferia del disco, y esto va a protegernos de fuerzas que se distribuyen de una manera horizontal, anteroposteriores o laterolaterales. El ánulo fibroso a veces puede ser un poquito más grueso en la parte frontal, a veces puede ser un poquito más grueso en su parte posterior, varía de un paciente al otro y eso generalmente no tiene ninguna importancia. En este ejemplo que les estoy mostrando en esta pantalla, en la parte central, ven ustedes claramente la brillantez del núcleo pulposo y ven el ánulo fibroso en su parte anterior, más grueso que en su parte posterior, y asimismo por detrás de la vértebra, en el espacio de la grasa epidural posterior a la vértebra, ven ustedes también el ligamento longitudinal posterior. Lo que les quiero hacer remarcar en esta imagen T2 es que ustedes ven una línea negra, la cual cruza el núcleo pulposo de su parte anterior a su parte posterior, pero sin embargo, cuando vemos el espécimen anatómico ilustrado en la parte izquierda de la pantalla, vemos que esa banda oscura que vemos en resonancia magnética no es una estructura anatómica. Esta banda negra es una confluencia de diferentes tipos de fibras, elástica, fibrosa, reticular, que son menos hidratadas y por lo tanto nos va a dar la apariencia de una banda oscura. El disco es normal y está en su estado de salud perfecto cuando podemos visualizar esa banda. Una vez el núcleo pulposo se comienza a deshidratar, su señal va a bajar y se va a poner muy similar a esa banda oscura, y entonces vamos a perder la habilidad de visualizar esa banda oscura, que es lo que vemos está pasando en este disco, en el ejemplo que les muestro en la parte derecha de la pantalla, en la cual ya no vemos bien delimitada la banda de la fisura internuclear. Y cuando el disco comienza a perder su señal y se empieza a convertir oscuro en T2, obviamente vamos no solo a perder la altura del disco, sino a perder la visualización de esa banda. Bueno, la deshidratación de los discos es algo que nos pasa de una forma cotidiana. En este estudio publicado hace algunos años hicieron un mapeo del contenido de agua de los discos intervertebrales y pueden ver que cuando este paciente de más o menos 40 años se levanta en la mañana, la gran mayoría de agua se encuentra en la parte central de los discos, esta parte que está en el mapa ilustrada de color rojo. Sin embargo, en imagenología del mismo paciente, al pasar el día en la tarde a 7, 8 de la noche, vemos que las imágenes de T2 básicamente no demuestran ningún cambio, pero que el mapa del agua demuestra que ha habido pérdida de agua en todos los núcleos pulposos de todos los discos. Pero ¿qué es lo que pasa? En la noche nos vamos a acostar y cuando somos jóvenes, entonces nuestro organismo tiene la capacidad de rehidratar el núcleo pulposo y ya nos levantamos con nuestra altura normal, en lugar de un poquito más bajitos al terminar el día, y estamos normales. Lo que pasa es que al pasar el tiempo, el cuerpo con la edad pierde la habilidad de restaurar la hidratación del núcleo pulposo del disco intervertebral, entonces se queda deshidratado, tiene menos capacidad de resistir las fuerzas laterales, las fuerzas anteroposteriores y las fuerzas de arriba para abajo, y entonces el disco comienza a degenerarse. Bueno, pasemos a hablar ahora de los cambios de tipo MODY, que como sabemos los encontramos en más de la mitad de todos los pacientes que tienen dolor de espalda, y todos los conocemos ya. El tipo 1 es edema, el tipo 2 es de degeneración fibrograsosa, que es el tipo de cambios MODY más común que encontramos por resonancia magnética, y el tercer tipo es la esclerosis de los platillos intervertebrales, que se puede extender a la parte del cuerpo intervertebral vecino a los platillos. En el tipo 1 lo que vamos a ver es hiposeñal, como lo vemos aquí en T1, e hiperseñal porque es edema. En el tipo 2, debido a la infiltración grasosa, vamos a ver hiperseñal en T1 e hiperseñal en nuestras imágenes T2. Y en el tipo 3, en la cual ya hay depósito de tejido fibroso y tejido óseo, vamos a ver hipointensidad en T1 y hipointensidad en T2. Y sabemos que en la mayoría de estos pacientes estos cambios son progresivos, pero que ocasionalmente pueden revertir de tipo 2 a tipo 1. Aquí vemos un paciente, obviamente tiene una subluxación de L5 sobre S1, está desplazada anteriormente, pero noten que los platillos intervertebrales y el
disco está deshidratado en T2, pero los platillos intervertebrales y la médula vecina a esos platillos tienen apariencia normal tanto en T1 como en T2. 8 meses más tarde, el paciente que presenta con dolor de espalda, se le repite la resonancia magnética y ahora claramente podemos ver el edema como áreas hipointensas en T1, hiperintensas en T2, pero al mismo tiempo noten que ha habido más degeneración del disco y inclusive ahora hay un pequeño disco herniado posteriormente a nivel de L4, L5, pero noten otra vez que estos cambios de tipo 1, que son edemas, se pueden desarrollar relativamente rápidos. Aquí tenemos lo opuesto, cambios de tipo 1 que por alguna razón han desaparecido. Recordemos que les dije que la naturaleza de estos cambios es progresar de tipo 1 a tipo 2 a tipo 3, pero que sin embargo ocasionalmente los cambios de tipo 2 pueden revertir a cambios de tipo 1 y los cambios de tipo 1 pueden completamente desaparecer. Aquí al principio el paciente tiene dolor de espalda, tiene un disco degenerado a nivel de L5S1 y noten ustedes que hay hiperintensidad de los platillos intervertebrales y la médula vecina en imágenes T2 y hay hiperintensidad en imágenes T1. Sin embargo, se le hace al paciente otra resonancia magnética de la columna por otros síntomas un año más tarde y vemos ahora que el aspecto del disco no ha cambiado y que sin embargo el edema de los platillos intervertebrales que visualizábamos a nivel de T2, a nivel de L5S1 en la nueva T2 han completamente desaparecido. Así que este edema ha sido completamente, se ha resuelto completamente. Aquí podemos también ver cambios de tipo 1 a tipo 2 en el paciente que les estoy ilustrando en esta pantalla. En la imagen T1, en la parte izquierda de la pantalla, pueden ver ustedes el edema de los platillos intervertebrales y de la médula. Es hiperintenso en T2. Hay un proceso también degenerativo agudo del disco porque el disco tiene ligera hiperintensidad. Vemos la presencia de un nódulo de Schmoll en el platillo inferior de L5. Sin embargo, noten que 2 años más tarde, en el seguimiento del paciente, esas áreas ahora tienen depósito de grasa y son brillantes en T1 como son brillantes en T2. Así que esta muestra la evolución de cambios tipo módica, cambios tipo 1, cambios tipo 2. Bueno, estamos más o menos a la mitad de la plática y ahora pasemos a hablar de la llamada nomenclatura 2.0. La primera versión de la nomenclatura fue publicada en varias revistas de columna y ortopédicas y a JNR al principio de los años 1900, me parece que fue en el 93 y no fue hasta 14 años más tarde, más o menos 13 años más tarde, que se llegó a la publicación de la segunda iteración de la nomenclatura. Recordemos que esta nomenclatura no funciona para la columna cervical, no funciona para la columna torácica, es únicamente aplicable a la columna lumbar. ¿Por qué no funciona en la columna cervical? La columna cervical tiene una diferente anatomía, como vemos acá. Están las articulaciones uncinadas, las cuales protegen de herniaciones parasagitales y laterales. En la columna cervical, la mayoría de herniaciones son centrales. En la columna lumbar, la mayoría de herniaciones son paracentrales. Y también noten que las facetas articulares tienen una diferente configuración y por lo tanto no hay y lo que llamamos hipertrofia o engrosamiento del ligamento amarillo relacionado a la degeneración de facetas tan comúnmente como lo vemos en la región lumbar. Además, los pedículos tienen una orientación completamente diferente. Hay otros tipos de nomenclatura que han sido utilizados, como esta nomenclatura Nordic Modic, pero todos son muy complejos y son muy difíciles de usar y nosotros usamos la llamada nomenclatura 2.0. Aquí hay 2 estudios que nos demuestran la utilidad de la nomenclatura 2.0. En este estudio enviaron al mismo paciente a 10 centros diferentes de resonancia magnética y los radiólogos que interpretaron estos estudios de resonancia magnética no estaban entrenados en el uso de la literatura y pueden ver ustedes que hubo una variación enorme en las conclusiones de este estudio en la interpretación y la terminología que se usó para describir los mismos cambios en el mismo paciente hecho en 10 resonadores y en 10 centros diferentes. Sin embargo, en este estudio que viene del Medio Oriente, se estudiaron 135 estudios de resonancia magnética, fueron estudiados por neuroradiólogos, los cuales habían sido entrenados en el uso de la nomenclatura 2.0 y podemos ver que ellos concluyeron que hubo un acuerdo remarcable entre los observadores de acuerdo a con respecto a las descripciones de la patología relacionada a degeneración de los discos. Así que en estos estudios claramente indica que debemos usar la nomenclatura
Algunos de nuestros cirujanos no les importa mucho la nomenclatura como debe de ser, están más interesados en la sintomatología que presentan estos pacientes. Sin embargo, para nosotros como neuroradiólogos es súper importante usar esta nomenclatura porque cuando vemos un reporte anterior podemos entender exactamente de qué es lo que estábamos hablando, si no fuimos nosotros mismos, qué es lo que estaban hablando nuestros colegas en los reportes o informes anteriores de estos pacientes. Comencemos entonces con las fisuras anulares. Las fisuras anulares pueden ser de este tipo, las concéntricas, radiales o transversas. Las radiales y las transversas las vemos en las vistas sagitales y las concéntricas únicamente las vamos a ver en las vistas axiales. Puede haber crecimiento de tejido de granulación, el cual resulta en captación de contraste, y asimismo este tejido de granulación puede producir proteínas las cuales son estimulantes a las fibras no susceptivas, y por eso se creen que estas fisuras anulares resultan también en la presencia de síntomas. Aquí tenemos la presencia de dos fisuras transversas, las podemos ver como estas líneas brillantes en las imágenes T2, y aquí tenemos la presencia de una fisura radial, que es una línea vertical en la parte posterior del ánulo fibroso. Sin embargo, estas fisuras también pueden resolverse. Esto es un caso, disculpen la calidad de las imágenes, pero las tomé con mi teléfono. Pueden ustedes ver la presencia de una fisura transversa a nivel de L5-S1, como esta área hiperintensa en la parte posterior del ánulo, y luego en el estudio de seguimiento vemos que la fisura ha completamente desaparecido, así que puede haber cicatrización de estas fisuras. Una vez tenemos estas fisuras, lo que resulta es una protrusión del ánulo. La protrusión del ánulo se refiere a una extensión del borde del disco más de 3 milímetros por fuera del borde óseo del disco. Y para llamarlo una protrusión del disco tiene que ser más del 25% de la circunferencia total del disco. Si es menos del 25%, lo vamos a llamar una herniación. Cuando nosotros vemos un disco abombado, vamos a ver que casi 2/3 partes o casi 75% de ellos van a tener fisuras, y como dijimos, por el crecimiento interno del tejido de granulación dentro de estas fisuras anulares puede haber captación de contraste. Bueno, si ahora tenemos un disco que está protruyendo por fuera del borde óseo, pero que su protrusión es menos del 25% de la circunferencia entera del disco, entonces lo vamos a llamar una herniación del disco. Y estas herniaciones de los discos se dividen en dos grandes categorías. La primera es la protrusión. Esto significa a una herniación del disco en que su ápice es de menor tamaño que la base. Esto más o menos como ver un volcán invertido, de los volcanes que tenemos en toda la América Latina, con el cono del volcán apuntando posteriormente y las faldas del volcán apuntando hacia el disco madre. El otro tipo de herniación que puede ocurrir es la que se llama extrusión. En esta extrusión es lo contrario de la protrusión. La parte distal de la herniación va a ser mucho mayor que la parte proximal de la herniación, causando una especie de cuello que más o menos refleja como lo que miraríamos en una endoscopía en un pólipo intestinal. Aquí ustedes ven un pólipo, creo que es un pólipo colónico en esta endoscopía, y pueden ver cómo simula eso lo que llamamos una extrusión del disco, con un pequeño cuello, el cual se comunica con el disco madre. Pero en ambas extrusiones y protrusiones, estas deben de ser de menos del 25% de la circunferencia total del disco. En este caso podemos ver una extrusión. Creo que claramente podemos ver que la parte distal del disco es mucho más grande en su volumen que la parte proximal del disco. Es como un pólipo, hay un pequeño cuello, y en la vista axial un poquito más difícil de verlo, pero si ustedes comparan el cuello de la herniación con su parte distal, la parte distal de la herniación tiene un volumen mucho más grande que el cuello. Noten que también en esta herniación la protrusión extrusión del disco contiene un material discal, el cual es ligeramente brillante con respecto al disco madre, y entonces asumimos que eso es edema en el fragmento de disco herniado y que es agudo. Vamos a discutir esto un poquito más tarde. Una vez han habido herniaciones o protrusiones, estas pueden ser contenidas por el ligamento longitudinal posterior, se llaman subligamentosas. Esto es importante porque cuando el cirujano entra a retirar el saco tecal y buscar la herniación, no la va a ver al menos que haya una sección en el ligamento longitudinal posterior. Este ligamento longitudinal posterior en la región cervical tiene un rafé fibroso
que no es constante. Entonces, la inconstancia o la ausencia de este RAFE fibroso uniendo el ligamento longitudinal posterior a la parte posterior del ánulo fibroso va a permitir que hayan herniaciones centrales. Sin embargo, en la columna lumbar, este RAFE es generalmente constante y existe en casi todos nosotros. Y como está en la línea media, previenen que haya herniaciones en la línea media y las herniaciones generalmente son a los lados de este RAFE. Una vez se rompe el ligamento longitudinal posterior, las herniaciones se pueden ir para arriba, se pueden ir para abajo. Sabemos que son mucho más comunes donde cambia la dirección de las vértebras y hay una redistribución de las fuerzas biomecánicas, o sea, a nivel de L4, L5 y L5S1, donde son la gran mayoría de todas las herniaciones de la columna, pero también en la región cervical a C5, C6 o C6, C7 y en la región torácica a nivel de T7 a más o menos T12. Aquí tenemos una herniación muy grande de un disco superior. Podemos ver que esta protrusión es también brillante en T2, indicando que es aguda. Vemos también su brillantez en la imagen axial. Vemos que en este paciente hay captación de contraste y aunque generalmente nosotros no damos contraste, hay literatura principalmente europea que demuestra que sí hay captación de contraste en la periferia del disco. Hay tejido de granulación, que este tejido de granulación produce enzimas, las cuales son proteolíticas y van a llegar a la lisis de este fragmento de disco y estos fragmentos de disco tienden a desaparecer y los pacientes a mejorar. Pero generalmente nosotros no usamos contraste en el momento de estudiar a estos pacientes, al menos que tengamos una duda del diagnóstico. Bueno, las protrusiones y las extrusiones también tienen sus localizaciones y tienen 5 localizaciones. Si trazamos una línea en el ecuador del disco, en vistas axiales, todas aquellas que están ventrales a esa línea las vamos a llamar herniaciones o protrusiones anteriores. Yo tengo a no reportarlas, algunas personas lo reportan. ¿Tiene importancia o no? Yo no estoy seguro que sean la causa de síntomas, aunque posiblemente sí pueden producir algunos síntomas. Todas aquellas protrusiones o extrusiones que están dorsales o posteriores a esa línea trazada a nivel del hemisferio, del ecuador, del disco, entonces van a estar localizadas en 4 localizaciones. En su parte central, pueden estar en la parte paracentral, que ahora se llama la zona subarticular, y la zona subarticular está enfrente a las facetas articulares. También antes lo llamábamos la zona del receso lateral, pero ahora se llama la zona subarticular. Aquellas que están en el agujero de confusión se llaman en la zona foraminal y aquellas que están fuera o anteriores al agujero de confusión se llaman en la zona extraforaminal. ¿Qué le pasa a una herniación del disco una vez se suelta o se separa de su disco madre? Entonces se convierte en lo que llamamos en un disco secuestrado. Estos discos secuestrados pueden migrar anterior, pueden migrar posterior, pueden migrar superior o pueden migrar inferiormente. Aquí tenemos un disco secuestrado. No podemos determinar de qué disco se está originando. Se está originando del disco de L4-L5 o de L3-L4. No sabemos, pero lo que sabemos es que está localizado en la parte del espacio epidural ventral posterior a L4, por lo tanto secuestrado. Otra vez noten que el disco es brillante y posiblemente por su brillantez en T2 significa que es agudo. Aquí tenemos la presencia de una masa en la parte posterior del canal, en la vista axial. Claramente pueden ustedes ver la captación de contraste en la parte periférica de esa normalidad que está en el espacio epidural posterior. ¿Y qué es el diagnóstico diferencial? Bueno, sería una metástasis, podría ser un linfoma, podría ser un hematoma, podría también ser un quiste de la faceta articular. Sin embargo, en este caso, por la presencia aguda del paciente, pensamos que se trataba en un disco posterior y cuando el paciente fue operado, lo que encontraron fue un disco en la región del espacio epidural posterior con tejido de granulación periférica, explicando su captación de contraste. Algunas veces estos discos pueden tener presentaciones atípicas. Aquí tenemos un disco localizado en la parte posterior inferior de L4, el cual es brillante en T2 y es brillante en T1. Aquí en la vista axial lo podemos ver que es exageradamente brillante en T2 y al mismo tiempo pues, ya creemos que este disco ha estado tal vez en algún tiempo ya presente porque hay remodelación ósea de la parte posterior del cuerpo vertebral de L4. Estos son discos herniados hemorrágicos. Ocasionalmente los vemos, yo he visto únicamente 2 o 3 en mi vida y de estos discos de este tipo, los que he visto casi todos han tenido remodelación ósea y aunque los pacientes presentan con síntomas atípicos, la remodelación ósea indica que este disco posiblemente ha estado presente ahí por algún tiempo, es posiblemente un disco en el cual hay sangramiento pero que ya estaba ahí presente.
Ocasionalmente también estos discos pueden tener un aspecto quístico, lo vemos acá, este disco es brillante en T2, hipointenso en T1, hay captación periférica de contraste que se le dio al paciente porque no estábamos muy seguros de qué representaba esta normalidad. Otra vez ustedes ven la captación de contraste periférica, pero noten otra vez que hay remodelación de la parte posterior del cuerpo vertebral, en este caso L5. De esto sí he visto tal vez entre 5 y 10 en mi vida, pero también de todos los que he visto, todos han tenido remodelación ósea. Una cosa que se cree que representa el origen de estos discos quísticos es que estos discos antes de ser quísticos, la herniación era una herniación hemorrágica, como la que les enseñé en la pantalla anterior, y que la sangre ha sido resorbida y lo que deja por detrás es una estructura completamente quística. Hablemos ahora de los nódulos de Schmoll. Estos nódulos son herniaciones del núcleo pulposo a través de una debilidad de la parte central del platillo vertebral. Pueden estar asociadas a microfracturas. La microfractura se va expandiendo y permite al que la parte del núcleo pulposo central se hernie dentro del cuerpo vertebral. Generalmente estos son hallazgos incidentales que no pueden tener, que pueden o no tener correlación clínica. Algunos pacientes presentan dolor. En este paciente vemos que hay la apariencia de que todos estos nódulos de Schmoll son crónicos porque tienen esclerosis. Sin embargo, a nivel de L2, L3 hay la presencia de un poco de edema, indicando que posiblemente hay un componente agudo y explicando la sintomatología de estos pacientes. Ocasionalmente estos nódulos de Schmoll son gigantes y pueden involucrar a la mayoría del cuerpo vertebral e inclusive pueden demostrar captación de medio de contraste. Noten en este paciente, disculpen las imágenes, ya son un poquito antiguas, pero demuestra muy bien que en este paciente a nivel de L3 inclusive podríamos pensar que hay sustitución completa de la médula ósea por un proceso neoplástico. Sin embargo, le ponemos atención a ese cuerpo vertebral y vemos que hay una irregularidad del platillo inferior y vemos también con atención que hay un halo casi hemisférico, el cual rodea esa normalidad. Otra vez, esa normalidad es brillante en T2 y es continua con la parte central del disco intervertebral y otra vez vemos ese halo oscuro de hueso en la periferia de la normalidad y cuando le damos contraste al paciente, captación de contraste periférica en forma de anillo en las vistas axiales, lo cual generalmente no es indicación de una metástasis y podemos ver que en T2 está muy bien delimitada en su parte periférica. Si fuera una metástasis, estuviera difusamente involucrando el cuerpo vertebral. Así lo que tenemos aquí es una herniación de tipo Schmoll gigante, la cual ha llevado a edema de la médula ósea y no confundirlo otra vez con enfermedad metastásica. Ya hablamos también de la cronicidad de los discos. Esto es algo que no está incluida en la nomenclatura 2.0, pero como dijimos, estos discos herniados tienden a ser brillantes en T2. Otra vez, imágenes que tomé con mi teléfono en uno de los centros de imagenología que tenemos, pero podemos ver claramente la presencia de una extrusión, parece que es esto porque es más grueso distal que proximalmente del disco a nivel de L4, L5, es brillante en T2, pero cuando viene el paciente de seguimiento, el paciente los síntomas han mejorado muchísimo y podemos ver que eso ha desaparecido completamente. Así que discos brillantes entre dos, posiblemente agudos. Otra cosa que también se puede ver y explica, puede explicar la sintomatología del paciente es el edema de los pedículos. Generalmente está asociado a enfermedades degenerativas, a espondilolisis o a trauma. Esto se ve mejor en imágenes T2 parasagitales, principalmente si las hacemos con supresión de grasa y como ya dije, correlaciona con el dolor. Y lo que es curioso es que una vez se le va el dolor a estos pacientes, podemos repetir la resonancia magnética y el edema se ha resuelto completamente. En la parte derecha de la pantalla, en la vista parasagital de un lado, pueden ustedes ver el edema del pedículo extendiéndose hacia la faceta articular superior y en el lado contralateral no solo ven el edema de pedículo de esa vértebra, sino también ven el edema del pedículo de L5 y el de, perdón, de S1 y el de L5 también extendiéndose a la faceta articular como lo vemos en el lado opuesto. Así que no confundir esos cambios con enfermedad metastática, pero interpretarlos como lo que son edema pedicular debido a un estrés en el pedículo y que va a desaparecer. Y si tenemos alguna duda, pues cuando el paciente ya esté mejor, llevamos al paciente de vuelta y le repetimos la resonancia magnética y vamos a ver que estas imágenes mejoran. Hablemos un poquito ahora de estenosis congénita.
del canal, que es un proceso del desarrollo. Sabemos que los pedículos normales van a medir de su parte, de su región antero a su región posterior, más o menos 10 milímetros, pero en estos pacientes que tienen estenosis congénita, el pedículo va a estar reducido de tamaño y su dimensión anteroposterior va a ser más o menos de 6 milímetros. No solo la dimensión anteroposterior del pedículo va a estar disminuida, sino si hacen estudios volumétricos del pedículo, el volumen total del pedículo va a estar disminuido. ¿Qué significa esto? Estos pacientes van a tener un canal estenótico de una manera difuso y están predispuestos a tener síntomas, principalmente claudicación neurológica, cuando comienzan a desarrollar enfermedad degenerativa de la columna. En la parte derecha de la pantalla ven ustedes un paciente completamente normal, con un canal normal, su diámetro es normal a nivel de los discos y a nivel de los cuerpos vertebrales. Sin embargo, en el otro paciente ven ustedes un paciente con pedículos cortos, estenosis congénita de la columna, y pueden ver que ya hay estenosis del canal central medular, muy severa, casi a todos los niveles de la columna lumbar debido a cambios degenerativos y abombamiento de los discos. Así que una causa predisponente e importante a claudicación neurológica. Por último, lo que quiero hablar es un poquito de la estenosis del agujero de confusión, que no está incluida también en la nomenclatura 2.0. Hay dos medidas, la medida de su parte superior a su parte inferior. Generalmente el agujero debe medir más o menos 11 milímetros. Nosotros no hacemos esta medida en la parte superior a inferior, sino que hacemos es en la vista axial, medimos la parte anterior a la parte posterior del agujero de confusión. Y el diámetro normal en la región lumbar debe ser entre 6 y 8 milímetros. Ya la falta de visualización de la grasa dentro del canal, dentro del agujero de confusión, indica que hay una estenosis, y la compresión de la grasa también lleva a compresión de la raíz nerviosa, produciendo síntomas. ¿Cómo las categorizamos nosotros? De una manera muy subjetiva. Si el agujero mide entre 1 y 3 milímetros, decimos que es una estenosis moderada severa. Si el agujero mide entre 3 y 6 milímetros, le damos una estenosis leve o moderada. No hay una buena manera de hacerlo, se los dejo a los criterios de ustedes, cómo van ustedes a categorizar la estenosis del agujero de confusión. Bueno, con eso llegamos al final de la plática, estamos más o menos a 38 minutos, así que ¿qué fue lo que repasamos? Repasamos algunos conceptos generales de enfermedad degenerativa, dijimos que son más comunes al avanzar la edad, pero a pesar de estar presentes, se pierde la correlación con la sintomatología de los pacientes. Dijimos que más o menos en el 80 o 90% de los pacientes, únicamente con terapia conservadora, los síntomas y los hallazgos van a desaparecer. Hablamos de los hallazgos típicos, pero también de hallazgos típicos. Les mostré 1 o 2 ejemplos de discos hemorrágicos y discos quísticos. También hablamos de la terminología, la llamada nomenclatura 2.0, y se la recomiendo que la usen en todos sus reportes y que se las enseñemos a nuestros residentes y a aquellos que se están entrenando con nosotros. Y al final de la plática hablamos de estas entidades, las cuales no están incluidas en la nomenclatura 2.0, deberían de estar incluidas y posiblemente van a ser incluidas en el futuro, pero no están incluidas. Y ese es edema de los pedículos, estenosis congénita de la columna debido a pedículos cortos, la agudeza de los hallazgos y la estenosis de los agujeros de confusión. Bueno, para terminar a tiempo, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que me pueden escribir a mi dirección de correo electrónico que les he dado en las pláticas anteriores si quieren hacer alguna pregunta. Yo con mucho gusto se las contesto. Muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo. A Janet Thanos, que tengo muchísimos años de conocer. Janet, muchísimas gracias por tu invitación. Fue un placer colaborar con ustedes en este congreso y espero poderlos ver pronto otra vez.